Buenas tardes a todos. Acá estamos en la charla militante que nos dispusimos a hacer todas las semanas. Y estamos con el compañero Manu, que es de La Plata, Manu Big Now, que se dedica al teatro independiente. Y estamos con Demian Aiello, un grosso también de nuestra cultura argentina. Así que nos dispusimos a hablar de soberanía cultural. Repensar un poco cómo es esto de la cultura en nuestro país y más en estos tiempos de pandemia, donde todas las actividades culturales de alguna manera quedaron frenadas y no sabemos cómo van a seguir y hay poco debate profundo en cuanto a las herramientas que podemos llegar a lograr para poder seguir viviendo. Manu, vos nos hablabas un poco sobre cómo lo están viviendo ustedes desde el teatro. Sí. Cuando arrancó esto del COVID, había algunos, y generó tanta incertidumbre en la sociedad, hay algunos sectores que en general solemos vivir en la incertidumbre. Por lo tanto, de algún modo no se producía un factor de quiebre en la dinámica o en la forma que tenemos de producción. Digo porque en cuanto a la economía, trabajamos en la informalidad casi total o absoluta, porque los tiempos de los proyectos son muy particulares, porque hay momentos donde estamos muy fuera de casa y momentos muy dentro de casa. Yo lo que hago es vivo de la teatralidad, del teatro, soy teatrista, he hecho cine también, pero bueno, vivo del hacer teatro, de la docencia, de las obras. Entonces había como cierta ventaja, entre comillas, de decir, bueno, la incertidumbre siempre estamos acostumbrados, la cuestión económica, a lidiar con eso estamos acostumbrados, pero se presentó de una manera la situación en la cual no es que fue, bueno, vamos a encarar esto van a ser mínimo 3, 4 meses, entonces vamos a planificar de algún modo cómo va a ser la vida de la sociedad, sino que arrancó con esto de a 15 días, ¿no? De las pequeñas cuotas de la cuarentena, que entiendo que puede ser un factor para no alarmar a la sociedad, pero creo que era muy claro que esto venía para largo. Bueno, ese venía para largo genera la necesidad de una planificación para sostener. No fueron 15 días y volvemos, y el que perdió, perdió, y el que no perdió tanto, no perdió tanto. Los sectores en general de la cultura están en una situación muy marginada, el IFE que no llega, la tarjeta tampoco te llega, entonces, pero sí te llegan los impuestos, te llegan los intereses de la tarjeta, te llegan los impuestos dolarizados todavía, entonces es muy difícil llevarlo así. En algunos grupos que pude charlar se debatió desde salario universal para abajo. En otros, plantear salario universal parecería poner en problema al gobierno porque es una exigencia que le genera una demanda que, bueno, la verdad que está haciendo todo lo posible el gobierno, entonces no le sumemos esta demanda tan profunda, porque en ese salario universal, obviamente, si uno abre la compuerta, como un amigo que es arquitecto que está en el sur, que lo charlamos y me decía, yo también quiero, porque escuchame, soy arquitecto, estoy acá, pero yo también quiero salario universal. Bueno, empieza a generar una compuerta grande. En toda esta incertidumbre de cuánto tiempo es, de cuándo vuelve la actividad, no hay nada seguro. Entonces, bueno, ese es un poquito el marco, por lo menos, del teatro independiente urbano, diría, de capital, La Plata, provincia, supongo que otras grandes ciudades, pero la cultura es mucho más amplia que eso y también lo hablábamos, hay sectores que están mucho menos organizados que el teatro y los actores y actrices. Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién comanda esa planificación? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se incluye? Porque lo que está pasando es que están habiendo muchos sectores, entre lo que creo que está la cultura, que estábamos excluidos. Bueno, ¿cómo nos incluimos? Porque nos queremos incluir. ¿Cómo se hace? Me parece que hay algunas preguntas que hay que intentar debatirlo con profundidad y demandar, porque la hora también permite alguna posibilidad de decisiones profundas. Entonces, es momento de los planteos. Por más que no sea no digo de las soluciones concretas, pero si no planteamos las cosas con profundidad,
creatividad, menos van a venir las soluciones. Así que ese es un poco el panorama en cuanto a lo que conozco más de cerca. Y bueno, acá intercambiando con los compañeros para ayudarnos a pensarnos dentro de la zona de trabajo de cada uno, en los puntos en común que todos tenemos, que es un pulso de supervivencia, ¿no? Hoy es como un lugar de supervivencia, en esa zona estamos. Para la cultura, por un lado, también tiene que ser un momento rico, tiene que ser un momento fructífero. Si la cultura no se pregunta estas cosas, ¿qué le queda a los demás sectores, además? Así que me parece que también el rol de la cultura hay que pensarlo, y una cultura que dice, no pidamos porque no se puede, no, son buenos pero no pueden, una cultura que está tan domesticada, y a mí me genera un poco me tengo que sacudir, ¿viste? Cuando el perro se moja, bueno, me pasa un poco eso con la cultura que voy percibiendo alrededor, me la tengo que sacudir de encima y preguntar, ir al hueso de la cuestión. Así que eso es lo que les puedo comentar desde el teatro independiente hoy en Buenos Aires. Sí, desde esto que vos decías, me disparó un par de cuestiones, ¿no? Como, primero, ¿cuál es la concepción de cultura de la sociedad, ¿no? Que para la mayor cantidad de gente, como que cultura es pintar un cuadro, hacer una obra de teatro, y algo que mencionaba un compañero hace poco, cuando también teníamos otra de estas charlas, que es esto de, bueno, somos espectadores, ¿no? Y como que no se tiene esa concepción de que la cultura es mucho más que eso, es esa estructura de valores que nosotros nos construimos para luego interactuar en la comunidad. Tengo acá un librito de la cultura nacional, donde recopilan todo lo que ha dicho Perón con respecto a la cultura nacional, y en la introducción hacen como, que es muy cortita, es como 2, 3 párrafos, dicen algo muy interesante, que es esto de que la cultura es la red que conecta lo social, lo político y lo económico. Que es esto otro que me disparó cuando te escuchaba. ¿Qué sería mirar la cultura como algo integral? Que digo, las industrias tecnológicas ya venían estando en nuestra sociedad y formaban parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué ausencia hay de una mirada integral del país, al nivel de que hay gente que hoy puede estar trabajando porque ha estado usando estas plataformas, y la cultura es algo que no está tan entrelazado con el uso de la tecnología? Creo que la mirada integral tendría que hacer que nosotros podamos vivir, profundizar y seguir difundiendo y haciendo interactuar a la gente más allá de este contexto, que no tendría que ser un contexto que se avisore permanentemente, ¿no? El otro día salía Santilli a decir, la pandemia, o sea, la cuarentena llegó para quedarse. ¿Cómo llegó para quedarse? ¿Qué vamos a vivir encerrados en nuestras casas? Estamos todos locos. Somos seres que entendemos la vida, no solamente desde la concepción individual, sino también desde la vida en comunidad. Que ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Y si no existe la comunidad, es como que nos quieren implantar un nuevo concepto de vida social. Entonces, dentro de todo eso, también pensar que la salud no tiene que ver con el hecho de poder comer, estamos en un problema grave, porque esa falta de integralidad se ve en todas las áreas de la vida del individuo. Porque plantear, cuídate la salud, pero no comas, es algo descabellado. Y no podés comer si la comida está a precios descomunales, donde los dueños de la tierra siguen sin pagar lo que tienen que pagar por vivir gratis del trabajo ajeno, y donde la gente no tiene ingresos. Porque es lo que vos estabas planteando del IFE. ¿El IFE cuándo se hizo el anuncio? Estamos hablando de apenas empezó la pandemia, no sé, 2 semanas después. Y ya pasó mitad de mayo y todavía hay gente que no lo cobró. Bueno, el otro día también un compañero decía, conozco más gente que se hizo la casa por procrear que gente que cobró el IFE. Yo Pero también. estamos hablando de que estamos en guerra, porque si estamos en guerra para el debate, y no hay que tenerlo, también estamos en guerra para la urgencia en decisiones
decisiones políticas, que se supone que la política define tu calidad de vida, ¿no? Interfiere directamente en tu calidad de vida. Porque se supone que está para transformarla y mejorarla. Ahora, también nos quieren eso, ¿no? Nos quieren implantar un nuevo concepto de política, que ya no es la política que te transforma la vida para mejor, sino que es la política para trabajar, ¿no? Porque también te plantean, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. ¿Y para qué llegaron al poder? Si se supone que uno llega, Alex, se supone que uno llega para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Imagínate que te das un trabajo y le decís, no, vos me tenés que ayudar a cumplir mi trabajo. Vos me tenés que apoyar. Porque en realidad yo no tengo la obligación de cumplir con mi trabajo. Yo tengo obligación de que los demás me vengan a decir y a sugerir y a apoyar. Y es como todo muy raro, estos nuevos conceptos que, como vos decís, se implantan en la cultura, o forman parte de la cultura. ¿Te Demian. puedo decir una cosita? Sí. ¿Cómo les va? Gracias por invitarme acá. Justo estaba haciendo el guión para un episodio de mi podcast que habla siempre de conspiraciones y se acopla a lo que estamos charlando, que es, hay unos agentes de la CIA que confesaron y relevaron documentos que cuentan que el arte abstracto norteamericano, Jackson Pollock o Kooning, o esos que tenían esos cuadros que son unas manchas locas, ¿no? Fueron financiados por la CIA. Y no es loca la explicación que dan, porque la CIA hizo muchas cuestiones que tienen que ver con el arte. De hecho, financiaron varias películas, por ejemplo, la adaptación animada del libro de Orwell, Rebelión en la Granja, la plata la puso la CIA. Bueno, y eso está documentado, hasta lo dicen en la edición en Blu-ray del 60 aniversario. O sea, ya en un momento ya se blanqueó ese asunto. Pero la idea es que durante los 60, cuando estaba la Guerra Fría, la contraposición entre el arte de los rusos, que era rígido, sólido y frío, en contraposición a la libertad que te daba. Entonces, la tierra de la libertad permitía a un tipo como Pollock. Entonces, ese mensaje financiaba la CIA, hacia afuera. Nosotros somos la tierra de la libertad en contraposición. Entonces, ojo, porque hay veces que hay algunos mensajes que flotan por ahí. No digo que la CIA esté ahora metida, pero lo cuento a colación porque a veces uno exagerando podés ver más o menos un poco las proporciones. Como dice Guillermo, a veces la ley de los grandes números, ¿no? Claro. También aplica a lo social de alguna manera. Más o menos todo parecido. Claro, tal cual. Sí, claro. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que cada tanto voy a buscar algunas cosas de José Pablo Feynman, que es Siempre nos quedará París, que es un libro sobre cine, el foco es el cine, pero bueno, él lo que va tratando de tejer, haciendo el ejercicio, que me parece que el ejercicio es muy válido, es un poco el ejercicio que estás proponiendo, Demian, de, bueno, a ver cómo funciona el entramado, donde la resultante es el producto cultural, hay un producto cultural que es resultante de una búsqueda, que después irán probando, perfeccionando y prueba y error. Pero bueno, cuando post-2001 y todo ese momento donde Estados Unidos sale a la caza del árabe, del de barba, y anda por el mundo en esa excursión, cuando sale Batman, ese Batman tortura. Es un Batman que tortura, que no me acuerdo si es, yo no soy muy fanático de las pelis de Batman, pero creo que no sé si es la 3 o la 4. Bueno, esa oscuridad que gana creo que es el Caballero de la Noche. Esa oscuridad que gana el superhéroe, que siempre fue un superhéroe parapolicial, ¿no? Siempre es una estructura parapolicial, paraestatal. Pero en este caso, además, toma esos ribetes. Bueno, me parece que el ejercicio de pensar cuáles son los productos culturales y cuáles son las necesidades, como ejercicio, como propuesta, me parece que está buenísimo para
tratar de poder entender un poco más conceptualmente qué es lo que pasa cuando uno va al cine, cuando uno va al teatro o escucha una banda, qué hay atrás, qué andamiaje hay atrás, de lo que uno también aporta desde... Hay una definición que me parece que está buena y que hace un poco a este planteo de la cultura en la Guerra Fría, ¿no? El ejemplo que pones es, bueno, los rusos van por acá... Bueno, mismo, la adaptación animada de Rebelión en la Granja la hizo un productor. El productor de Rebelión en la Granja es un tipo que se llama Louis de Rogemont, que trabajaba para la CIA y para el FBI. Está documentado, él hizo un montón de películas. Hizo una película con Ernest Borgnine, que hace de un doble agente ruso, que era músico y trabajaba en la Paramount como arreglador musical. Trabajó con Laurel y Hardy, trabajó con Fred Astaire, con Ginger Rogers. Hizo películas, hizo más de 140 películas de la música. De la cabalgata, la de John Ford, ¿sí? Un montón de películas clásicas. Y el tipo era un agente de la KGB, y a la vez, cuando lo descubrieron, se hizo doble agente del FBI. ¡Qué adaptabilidad! Louis de Rogemont hizo una película sobre este chabón. Y además hizo la adaptación animada de Rebelión en la Granja, que es un libro de Orwell que es una parodia, unos chanchos, ¿viste? Es una fábula que parodia a la Revolución Rusa. Y la parodian a Stalin porque George Orwell era trotskista, no sé si sabían. George Orwell había peleado contra Franco en la Guerra Civil Española. Y el tipo escribe esta obra porque él se hincha las pelotas del estalinismo. Claro. Él era un trosco, entonces perseguido por la intelectualidad inglesa, que tenían que tragarse el sapo de ser aliados de Stalin en la Guerra Fría. Porque ellos entre ellos dos habían ganado. Bueno, y ahí entra un poco, me parece, en ese esquema que vos planteás, entra la tercera posición, que es la que Lu recién un poco plantea. Bueno, ¿qué pasa? ¿La política no era para esto? ¿Ahora resulta que es para esto? Bueno, me parece que ahí entra el otro elemento, que es decir, bueno, primero, ¿qué es todo lo que generó el peronismo a nivel cultural, que hoy todavía con mucha fuerza palpita en la calle? ¿Qué es lo tangible? Lo intangible. Lo intangible es fundamental para entender todo ese proceso. Tal vez lo intangible sea más perdurable y más potente en el tiempo que los productos, ¿no? Que la propia película, sino que tiene que ver con la mística, que tiene que ver con el alma, con la zona indescifrable o más difícil de medir que tiene la emoción, que tiene el alma. Bueno, ahí opera también la cultura en esa zona. Pero bueno, entra eso. Que hoy desde el peronismo, desde resignificarlo, qué desafíos tiene contra algo que me parece que a mí me gusta oponerlo, que David Viñas lo llama la estructura liberal. La estructura liberal, post-casero, cómo se va construyendo y que hoy tiene en el aspecto liberal y en la otra cara de la socialdemocracia el juego de la misma moneda. Bueno, cómo entra el peronismo a tallar ahí. Me parece que está muy en carne viva hoy ese debate, incluso con sectores y con compañeros que venimos caminando juntos, y que es un buen momento para tratar de debatir con profundidad eso y de clarificar. Para clarificar los objetivos tenemos que tener consenso en el diagnóstico, y ahí me parece que el rol de la cultura es interesante pensarlo. Yo quería agregar esto, que quería hacer una reflexión en cuanto a lo que decía Demian de esto de la libertad, ¿no? Y que el peronismo, yo creo que nosotros todos tenemos la capacidad de realizarnos individualmente, pero nos encontramos ante el desafío ante el cual también se encontraba Perón, y que lo ejercía naturalmente, pero hoy ya que no está, y que muchas veces nos lo plantea Guillermo, ¿no? ¿Cómo logramos la vida en comunidad
y la armonía, ¿no?, de la vida en comunidad. Creo que el concepto de libertad, que si bien no nos vamos a adentrar en esto de la CIA, sino en el concepto que se ha implantado en la sociedad de libertad, Claro. ¿no? Que Por eso libertad el ejemplo de la CIA es exagerado, pero es ¿no? para... Pero que es Pero es algo que ha para quedado en la retina de la sociedad, y que lo vemos hoy mucho en el progresismo, del libertinaje absoluto, ¿no? Sin importar lo que le sucede al otro. Porque lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo, no tiene nada que ver con lo demás, o tiene que ver siempre y cuando yo tenga un derecho para exigir y no un deber para ejercer en la vida en comunidad. Entonces, ¿cómo es que el peronismo todavía sigue siendo lo que nos espera en el futuro en cuanto a la armonía que necesitamos como seres humanos para poder tener una vida viable, ¿no? Porque tiene que estar el equilibrio entre lo individual y lo colectivo. No somos ni colectivistas ni individualistas. Tenemos una vida en comunidad y una vida individual, que las dos están entrelazadas y que el producto de esa armonía es lo que es la tercera posición. Esto que hablamos de integralidad, me acuerdo de un debate que tuvimos hace poco con otro compañero, que también tiene que ver con esto que decías, Manu, mi cabeza lo interpretó como la universalidad de la cultura, ¿no? Que hacía que lo que sucediera en Estados Unidos también se implantara acá, de alguna manera. Que tal vez puede ser que la CIA en eso algo tuviera que ver, pero digo, ¿qué hacía que un poema, esto lo saqué de mi secundario, ¿no? ¿Qué hacía que un poema hecho acá también se hiciera de la misma manera, se redactara y tocara el mismo tópico en la otra punta del mapa? Entonces, hay como una tendencia de la globalización que sucedía incluso sin la existencia de la tecnología, porque en este momento no existía la tecnología como existe ahora, pero la colonización existía. Esta universalidad, que el otro día escuché que tiene mucho que ver con el pensamiento de Marx, de un ser universal, ¿no? Entonces, ahí en ese ser universal, vos no existís como individuo. Y si vos no tenés la armonía como individuo, no vas a poder dar lo mejor de vos en la comunidad. Esto que hablábamos de la integralidad, el debate con este compañero, discutía que nosotros tomamos como referentes, por ejemplo, al Indio Solari, o a tantos otros, que a ojos de algunos nacionalistas, o ultranacionalistas, como que nosotros nacimos colonizados. Entonces ahí nació como una reflexión, porque uno fue lo que escuchó, lo que aprendió, más allá de ser conscientes de la necesidad de la justicia social en la sociedad, porque no es que por escuchar el Indio Solari no entendemos de justicia social, digo. Entonces ahí surgió otra cuestión, porque él planteaba tal vez una mujer que tocaba la guitarra en el medio del monte y que tocaba la guitarra maravillosamente, entonces como que eso es la cultura, o eso, y que tal vez está muy relacionado con la profesionalidad de las disciplinas, tanto de la pintura, como de la música, o como del teatro, ¿no? Que hay gente que, bueno, si no es profesional, no es cultura, ¿no? Cuán alejado del pueblo está eso, porque claro, estás mirando una fase del artista, no estás mirando la integralidad. El artista también tiene que ver con la comunidad con la que interactúa. No tiene solo que ver que toque bien la guitarra, sino que esté al lado de la gente, que toque temas que hagan a la esencia de su comunidad. Porque si vos estás hablando de algo que a nadie le interesa, o que a nadie le toca la fibra, digo, esta integralidad incluso de la persona, que no es solamente su profesionalidad, también es el medio, la familia, ¿no? Entonces surgía ahí esta cuestión de la integralidad del artista. ¿Cuántas cosas tiene que tener un artista para ser válido como artista? Que no es que son contraproducentes. El indio es arte y la señora que está en el medio del monte no. Digo, bueno, cada cual llegó a donde llegó y tuvo la llegada que tuvo. Y creo que también puede ser que, dependiendo del equilibrio que uno tenga en todas las áreas personales, es como se puede edificar como artista. No sé a ustedes qué les dispara todo esto.
Sí, ay, me parece que incluso tal vez, eh, acuerdo en lo que decís y tal vez le pondría la óptica de cómo construye el ciudadano común su propia cultura. Porque para no ponerlo también como en la zona del debate del artista más legitimado, porque en realidad ahí entra algunas cuestiones de mercado a legitimar, y esa es una cultura que el análisis tiene un plafón liberal también, ¿viste? Porque no podés escapar de esa definición. Bueno, uno es un artista, el Indio Solari vive de esto, y la señora que canta en el campo no. Bueno, no. Parece que lo interesante es pensar cómo como ciudadano, como compatriota, como integrantes de esa comunidad, cómo cada uno va construyendo su cultura, o que es juntarse en la esquina a tomar la cerveza, también es jugar el picadito el fin de semana, y cada grupo y cada sector va constituyendo la red que lo contiene, la red que también aporta, que construye, y eso debe crecer, debe potenciarse, o tenemos que tender a decir, bueno, no, vamos cada uno en su individualidad y su meritocracia a ver cómo zafa, porque si las cifras, tal vez peque de imprecisión, pero me parece que vale el ejemplo. El Papa, lo leía en una nota que planteaba que desde que empezó el COVID en el mundo, tomando desde ese momento, el mundo lleva 4 millones de muertos de hambre. Si eso es así, el nivel de hipocresía de la discusión de la sociedad es tan grande que hay que ir a discutir incluso ese principio. ¿Por qué no estamos discutiendo ese número absolutamente terrorífico de 4 millones de seres humanos, y sí estamos paralizados? Hay algo ahí que está mal, hay algo que está funcionando mal. Esa sensación me da. Sí, yo reflexionaba esto de que se había sectorizado mucho el debate con los epidemiólogos, infectólogos, eso. Pero vos fijate la decisión política de no centrar el debate con profesionales sanitaristas. Porque si vos te pones a pensar, el sanitarista es el que se iba al medio del monte, el chico ese que vivía comiendo barro, no tenía dientes, o su salud dental y toda su salud. Digo, ¿cómo afecta el ambiente en el que uno vive a su propia salud? Porque va más allá de las villas. Digo, hay gente que en barrios que no son villas también vivía mal, no tenía gas natural. ¿Cómo haces para conseguir el gas natural? Digo, las cuestiones esenciales que hacen a la vida no se han tenido en cuenta, porque no es que somos solamente, o sea, incluso hasta la cuestión de la salud se ha tomado con una mirada totalmente reduccionista. Porque la salud no es solamente que no te agarre un virus. Digo, si vos no comés alimentos que te aporten proteínas, etcétera, no tenés salud. No hay manera de que tengas un sistema inmune que resista un invierno muy crudo, etcétera. Entonces, el sanitarista es el que tiene la mirada. La salud de la cabeza también, ¿no? Perdóname que te interrumpa. La salud de la cabeza, que es evidentemente que se ve afectada. Hay algo que el quedarte adentro de tu casa no es inocuo para la salud mental, por mejor que la lleves, supongo. Por supuesto, sí, es que somos... Es el cambio de salir a la calle y ver todas las personas con barbijo. Yo sé, o sea, no es nada, pero también es algo. ¿Cuántas veces estuviste ahí y pensaste, en un momento fue como un momento de epifanía, de decir, esto que estamos viviendo es una locura? Igual, sí. Y ahí te voy a ¿No te agregar... pasó? Es que somos cuerpo, alma y mente, que es algo de lo cual no se habla prácticamente, que recién estamos ingresando el alma al debate público, ¿no? Que hay personas para las cuales, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alma? Pero digo, tenemos mente también, y esa mente es la que crea las creencias, y que esas creencias son las que crean la realidad. Entonces, como vos decís, la salud mental en este contexto también está en total deterioro. Porque con quién hablás, qué es lo que te está pasando, qué es esto de encontrarte
con vos mismo en tu casa. Digo, antes de esta pandemia vivíamos una locura de vida, o al menos en los grandes conglomerados de gente, donde no me voy a olvidar, caminabas por 11 y te llevaban puesto. Entonces, de repente, estás en tu casa y te encontrás con vos mismo, con tus miedos, con tus dolores, con tu historia, con lo que no sanaste, con la mamá que nunca llamás, con la hermana con la que no te hablás. Entonces, es todo muy fuerte y no hay una mirada integral del ser humano en ese sentido. No existe. De cómo se te derrumba todo el mundo que tenías, porque mirá, el muchacho, o sea, vos, Manuel, que tenías todo un mundo, no es que se te cayó, no es que a vos te echaron del laburo y bueno, vos decís, bueno, qué sé yo, a veces te echan del laburo, a veces se termina, no sé, uno lo puede procesar, no es personal, qué sé yo. Esto tampoco es personal, pero es como, ¿what? ¿Cómo va a volver el teatro? ¿Qué van a hacer? El otro día escuchaba de un proyecto que iban a hacer autoteatro, como si fuera el autocine. Mira. Ahí como el que está en el Rosedal, pero armar obras de teatro y que los autos lo vayan a ver. Pero está bien, pero es una locura también. En algún momento va a tener que volver y en algún momento va a haber una escena donde tengan que chapar. Claro. ¿Qué va a pasar? Sí, yo creo que eso va a pasar. Todavía a veces el miedo está dando, pero bueno, es un imprevisto, la verdad que no sabemos lo que va a pasar. A mí me parece, siempre me gustó mucho el término de médico sanitarista, siempre me pregunté, ¿y qué es el sanitarista? ¿No? Hay médicos de un montón de especialidades, pero hay uno que es sanitarista. Y la imagen de Favaloro, lo que hoy hablábamos un poquito de Favaloro, es esta figura tan silenciada, ¿no? Tan callada, tampoco me parece que tampoco valorada en algún punto. Y me da la sensación a veces cuando lo escucho a Moreno que estoy escuchando a un economista sanitarista. Tengo esa sensación. Y me pregunto si la cultura no tiene, como hacedores de la cultura, no hay algo de los sanitaristas que habría que repensar un poquito, ¿no? Como que tiene que ver con el cuerpo, hoy lo hablábamos también, tiene que ver con el cuerpo. El sanitarista no tenés duda que está ahí, que está al lado del que necesita, ¿no? Y me parece que la cultura, en algún punto, con tanta tecnología, con tanta cosa, sin darse cuenta, entra en la trampa. Sí. Entra en cierta trampa de creerte cercano, de creer que está ahí. No, atrás acá entre nosotros tres tenemos un montón de obstáculos en el medio, pero bueno, estamos, es un montón. Pero me parece que también hay algo de lo conceptual que puede ser interesante reformular. Si no caemos en esto, en una cultura ligada al exitismo, hace cultura aquel que puede solventar eso a lo largo de su vida y no hace cultura aquel que aporta 1000 cosas, pero que además trabaja en una fábrica o que trabaja en un comercio o lo que sea, pero los fines de semana agarra la guitarra y canta. Bueno, ahí hay mucho por tejer, por armar. A mí más que el concepto de red me gusta más el de trama, porque el de red tiene dos acepciones, entonces me hace dudar, me parece que cuando estamos en red estamos pescados, me da esa sensación. Pero bueno, pensar la trama me parece que es más interesante, más cercano al hacer comunidad. Me parece que la red es un poquito trampita. Sí, está bueno eso. Si fueras la CIA, ¿qué producto financiarías? Una buena... Y financiaría... Si quisieras torcer el sentido común de la sociedad, si quisieras empujar un poquito el status quo, ¿a qué cosa produciría, no? Así como ellos agarraron y produjeron y fomentaron y difundieron una obra que era una parodia de la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque les convenía bardear a Stalin. Claro. Mirá, Demia, yo estoy terminando, hoy terminé de un libro que me parece que habría que hacer una miniserie con eso y que sería muy interesante, que es Diario de un naturalista por América del Sur de Darwin. Bueno, viajando... Darwin.
Vos sabés que Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, el abuelo de él laburaba con Darwin, y son toda gente que tiene toda una rama biologicista muy fuerte. Ahí está asociado. Mirá. De la planificación cultural que estuvo bueno ese tema, me parece que fue interesante para profundizarlo, la planificación cultural. No, y yo decía, esta referencia a mí me rompió mucho la cabeza este libro, porque es la mirada de un inglés desde su cosmogonía, desde su mirada del mundo, que además después sabemos que va a tener una ruptura con su propia mirada, con la teoría que va a generar, y es cómo ve él Latinoamérica, qué ve de Brasil, qué le causa la esclavitud, qué le genera el gaucho en Argentina, qué pasa en Tierra del Fuego, qué pasa con el guaso chileno, qué pasa en Perú, cuenta una misa en Perú, en un Perú anárquico, donde izan una bandera con una calavera blanca en un fondo negro, estamos hablando de la década de 1830. Bueno, hay tanto por hacer y para tratar de resignificar Bueno, hay cómo gente fue que la lucha. agarra la obra de Darwin para empujar hacia el lado de lo que llaman el American Beauty, ¿viste? La rosa esa, la idea de que la rosa pura, la mejor rosa, ¿cómo se hace un rosal? El jardinero va viendo las que no son tan fuertes, las cortan para que no le robe los nutrientes a las que son capaces de crecer más fuerte. Meritocracia de las rosas sería. No solo eso, porque meritocracia medio que depende de vos y medio que no, Sí, no de sé si cierta, claro. hasta sería como mejor que esto. Sí, es Porque verdad, claro. esto es como un condicionamiento del sistema a que si vos no vas a ser el más apto, te vamos a aplastar y te vamos a cortar. Claro, nazismo en sus comienzos, como cuando... Claro, una eugenesia, no sé si es eugenesia o eugenesia. Bueno, mucha Claro, gente exactamente. usa. Claro. Bueno, y obviamente la polémica que hubo con Carrillo en este tiempo también tiene que ver con eso, porque obviamente está relacionado, no es que no, hay Claro, es que ¿por en qué? el ¿Por qué Ministerio de Salud contrataron a uno que era un oficial de la SS que laburaba con Carrillo, no es que no, que hacía experimentos supuestamente, siempre supuestamente, ¿viste? Para curar la homosexualidad en Dinamarca, pero bueno, hay gente que vino acá de la operación Paperclip, que es la que llevó a los nazis a Estados Unidos, es una operación que primero fue negada y luego fue aceptada. Von Braun, el que inventó el cohete, el B-5, con el que se fue a la Luna, el Saturno, lo inventó un científico que trabajaba para el gobierno de los nazis y fue ayudado por la diplomacia norteamericana para tener sus papeles de él y toda su familia. Y acá vinieron también un montón, como Richter, Ronald Richter. No solo Prick, que vino de Querusa y se escondió en Bariloche. Claro. Ronald Richter, que incluso le pidió a Perón la isla Huemul, el proyecto de la isla Huemul de hacer energía nuclear. Todo eso sucedió. Perón después en un momento se dio cuenta de que el tipo lo estaba boludeando y mandó una expedición que la comandó el tipo Balseiro, que al final ese lugar se convirtió en el Instituto Balseiro allá en Bariloche. Ah, mirá vos. Es que Pero el tipo Ronald Richter, buscalo, era un nazi que vino acá. Claro. No lo quiero estigmatizar, ¿viste? Ahora están todos, ¿viste? Como muy se implantó el debate a ver si los nazis están bien o mal. No. Vos sabés que cuando termina casi el último párrafo, uno de los últimos párrafos, termina el libro Darwin, él se pregunta desde un lugar como ser humano que se hace un planteo que es bastante interesante, un poco tomando esto que vos decías, bueno, ¿cómo se lo tomó? ¿Para dónde se lo llevó ese relato de él? ¿No? ¿Para dónde uno lo lleva? ¿Qué Bueno, lo que llaman darwinismo social, ¿no? Claro. Pero muy interesante la mirada sobre cómo él hace un pronóstico de lo que va a ser Latinoamérica más adelante a partir de lo que ve, y la verdad que el pronóstico, leerlo hoy es de una potencia muy, muy, muy grande. Así que vos, quería Lu, agregar querías...
Que hablaban, y quería agregar esto de que hablaban de Carrillo, hablábamos de Carrillo recién, y no es porque sí que nosotros tenemos el sistema de salud pública que tenemos, ¿no? Carrillo era sanitarista. Entonces, ¿cómo era la manera de ejecutar de Carrillo? El otro día me contaban que los primeros torneos de Vita juveniles se hicieron en pos de generar las primeras libretas sanitarias de los niños. Claro. Y vos fijate hasta la manera creativa de generar y de ejecutar una política pública de salud. Yo te llevo a algo que te hace vivir en comunidad, que te hace compartir, que te muestra que, y es muy importante lo que voy a decir, que te muestra que podés ganar. Porque estamos hablando de una sociedad en ese entonces. Que sos capaz de competir, además, más allá del resultado, pero sí de competir a la par y de prepararte. Y todo esto para ejecutar una política pública de salud. Ahora acá te dicen, no, porque vos tenés que cuidar al otro poniéndote un barbijo. Sí, fantástico. Todo es obligación, todo es terror, todo es matar al otro. Digo, no es, está bien, se entiende que estamos en un contexto de guerra, pero viene al caso que discutamos o que reflexionemos entre nosotros, que es la única manera de crear conocimiento en conjunto, que es esto de, bueno, ¿cómo se ejecuta una política pública? Y más todavía cuando tiene que ver con la salud. ¿Qué es lo que a vos te haría bien hacer para mejorar tu salud? ¿No? Entonces es como que vas al hospital y esto impersonal, y no hablo no hablo de los empleados, digo de cómo está estructurado el sistema, ¿no? Que es, sí, claro. El compañero decía, hay que hacer las cosas con amor, ¿no? Y lo decía con un sentimiento, que es claro, el sistema ha convertido que las personas, ha generado que las personas que lo componen sean absolutamente frías y no comprendan que están atendiendo a un ser humano, no a un animal. Y también lo ponemos a colación de lo que sucedió con los viejitos en aquella esquina con el banco. Digo, pasó toda la vida, chicos, no es que ahora, porque hay una pandemia, todos los viejos se juntaron en una esquina. Pasó toda la vida. Entonces, ¿qué sería verdaderamente cuidar a nuestros mayores? Porque han hecho largas filas, incansablemente, se han ido a la casa sin saber cómo funciona el sistema, cómo es esto de firmar la supervivencia, siempre dependiendo de un familiar, y qué pasa con aquellos que no tenían un familiar que los asista. Entonces, es todo un debate muy profundo que tiene que ver con la integridad cultural de la sociedad, ¿no? Y como paréntesis, muy cortito a lo que decís, recordar la función y el valor de lo que fue la proliferación de clubes sociales, donde contenían desde el deporte, desde el hacer, desde los talleres culturales, desde ir a tomar al bar a jugar al pool, porque esa imagen de nosotros pequeños yendo a algunos clubes y todos los abuelos y las abuelas haciendo cosas, esa es una imagen que no hace mucho que no la veo, que no la vivo. Bueno, un espacio en el barrio que tal vez necesita algún plan donde se genere una proliferación de clubes, de espacios del hacer, porque ahí van todos a hacer algo. Y ahí es un poco esta síntesis de, bueno, entre todos, la vida tiene sentido comunitariamente, o si no estamos todos aislados en casa resolviendo como cada uno puede. Sí, que esta reflexión de la existencia humana en soledad, como le decía Fabio que dijo, vice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Entonces, los clubes también están pasando por un momento muy crudo, en el cual cómo se sostiene la infraestructura, y en esta cuestión de supervivencia permanente, es muy difícil poder generar que la cultura pase desde el amor, porque el hambre te encrudece,
te resiente, ¿no? Ojo, también saca la parte más creativa del ser humano, que es a la que tenemos que apelar, y que tenemos que apelar en comunidad. Me acuerdo de esa frase de Tita en esa entrevista que le hace Carrizo, que es imperdible, donde Carrizo le dice, ¿dónde aprendiste, Tita? ¿Dónde aprendiste? Y ella te decía, el hambre me enseñó, Carrizo. Entonces, era fuerte porque te estaba diciendo que estaban haciendo de algo que nadie se lo plantea, ¿no? Que es esta cosa de, bueno, no sabía ni leer. Tita no sabía ni leer. Entonces te plantea en un momento, te dice que uno le dice, qué lástima, Tita, porque vos sos muy linda, qué lástima que no sabés leer. Y ella te dice, de ahí me quedó la ternura. Porque si alguien me hubiera dicho, vos que sos una ignorante, que no sabe leer, tal vez ella no hubiese aprendido nada. Pero que esa ternura de ese comentario a ella la llevó a leer y demás, ¿no? Entonces, creo que a pesar de lo tortuoso de los contextos que venimos viviendo hace mucho, también apela un poco a la individualidad de esto de la creatividad, pero en algún punto cuando no existen las políticas públicas que generen los contextos necesarios para poder comer, yo el otro día acá en donde vivo, que es en Flores, fui a comprar y habían 4 personas que se estaban preparando la cama en la puerta del cine de Flores. Y había una señora que los estaba tapando mientras ellos estaban acostados. Entonces, conecto esto con otro compañero sanitarista que se llama Agustín Pascuale, que en el 2016, dando unos cursos sobre salud pública, él había estado estuvo en los trenes sanitaristas, ¿no? Por lo tanto, recorrió la Argentina viendo las realidades de vida de la gente, que son las que interfieren en la salud de la gente. Entonces él decía, bueno, en algún momento la indigencia va a ser un tema del cual se va a tener que encargar la salud pública. Porque una persona que no se puede bañar no puede tener buena salud. Una persona que duerme en la intemperie no puede tener buena salud. Está bien, algunos nos van a meter en el debate, que cómo hacer para sacarlos de la calle, que esto, que aquello, que lo otro. Bueno, tampoco podemos pretender que una persona que se acostumbró a que su medio de vida es la calle, de un día para el otro entienda que su medio de vida puede ser una casa. Porque hay también una cierta hipocresía en esas maneras de pensar, ¿no? Porque si uno mira a esos personajes que no les faltó mucho en su vida, o no les falta nada hoy, digo, anda a transformar un estilo de comportamiento habitual de una persona, ¿no? Vos sabés que a la gente que vive en la calle, que están sucios y que tienen como una costra de mugre, los médicos no lo bañan, ¿sabías? Claro. Porque si no les sacan o sea, los lavan, los higienizan, pero no los bañan, porque si les sacan como la costra que los protege, los deja vulnerables. Sí, es la defensa. Se preguntaban algunos por qué los zonas andaban desnudos y no tenían frío. Entonces, como estaban sucios, los bañaron, pero no se dieron cuenta que estaban recubiertos de grasa y que tenían una costra que los hacía subsistir. Era invisible, pero estaba. Ahora empiezan a surgir un montón de reflexiones en cuanto a la salud, que bueno, puede estar un poco ligado. Ahí entramos en el tema de Demian, de la conspiranoia, ¿no? Y para la próxima, la dejamos para seguirla. De temas que pasan en la salud y que pueden corresponder un poco a la cuestión esta de, bueno, el negocio de la salud, porque así como está el negocio de la pobreza, también está el negocio de la salud. Entonces, ¿cómo equilibrar? Desde la cultura, ¿cómo equilibrar? Porque justamente esto que hablamos de qué es la estructura de valores, bueno, ¿qué estructura de valores va a tener nuestro sistema de vida, ¿no? Tanto en la salud como en las instituciones que deben formar parte de la vida cotidiana de la gente, como los bancos. Porque el problema no son los banqueros, el problema es cómo funciona la institución en relación a la sociedad. ¿No? Henry Ford decía, es evidente
que la gente no entiende cómo funciona el sistema monetario, porque si lo entendiera, habría una revolución mañana a la mañana. Claro. Sin duda, claro. Henry Ford lo dijo en 1922, imagínate. Sin duda. Bueno, compañero, muy, muy fructífero todo. Puedo cerrar con una frase de Nietzsche que dijo esta semana con respecto a esto de la batalla cultural. Veníamos reflexionando un poco sobre esto, que lo que genera la permanente batalla por todo, ¿no? Hombres contra mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, puso una frase que fue muy, muy importante, que dijo que la única batalla que sigue pendiente es por la justicia social. Y que me parece que es bastante significativa, dado que todo el mundo como que le es más fácil hablar de la batalla cultural, y que en realidad la cultura se encarga de la esencia de la persona. No va por la palabra cultura, sino por lo que tiene la persona en el interior, lo que necesita, la dignidad humana, ¿no? Que es esto de la justicia social. Así que bueno, me vino a la mente ahora, ya cerrando la charla. La oportunidad, crear oportunidades. Así es. Les agradezco profundamente y a ustedes. Queda abierto para la próxima. Claro que Saludos. sí. Saludos, abrazos. A ambos.